Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 41. Lobos corporativos. Spencer State, ala de investigación del subnivel. La sala brillaba con la tenue luz de los monitores que mostraban los restos del centro de entrenamiento. Las llamas aún lamían los pasillos destrozados en las transmisiones, y el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Soldados muertos. Laboratorios destruidos. En algún lugar del caos, una sola designación parpadeaba constantemente en los informes de Isaacs. Sujeto N-199, estado desconocido. El Dr. Alexander Isaacs estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su bata de laboratorio impecable y la destrucción reflejada en sus gafas. La pantalla más grande parpadeó cuando apareció Marcus Trent, ejecutivo de Umbrella de la División de Armas Biológicas de Norteamérica. Su traje era impecable y su broche plateado de Umbrella brillaba bajo una iluminación perfecta. Hablaba como si hablara de ganancias trimestrales en lugar de vidas humanas. Dr. Isaacs, dijo Marcus con voz fría pero serena. La junta directiva está observando. Esperamos resultados, no excusas. Isaacs inclinó levemente la cabeza. La destrucción del centro de entrenamiento es inoportuna. Pero no deja de ser valiosa. El caos brinda la oportunidad perfecta para obtener datos de viabilidad de combate en vivo sobre la cepa Tea-Aegis. Albert Wesker, de pie en una oficina poco iluminada del RPD, con los brazos cruzados y el rostro ilegible detrás de sus gafas de sol. El equipo Alfa ya se está movilizando, dijo con suavidad. Su misión es localizar al equipo Bravo. En realidad, atraerán a todos los Bow de la región directamente hacia ellos. Marcus arqueó una ceja. ¿Víctimas? Wesker se ajustó los guantes, con una leve sonrisa burlona en la boca. Era de esperar. Pero tendremos telemetría de combate completa de las cámaras del casco y los biosensores antes de que caigan. La voz de Isaac se mantuvo tranquila, pero había un destello de cálculo en sus ojos. El sacrificio del equipo Alfa es aceptable. Sin embargo, el del sujeto 199 no lo es. Marcus entrecerró los ojos. ¿Crees que sobrevivió? Isaac asintió. La destrucción de las instalaciones no fue accidental. Se ha adaptado a la cepa Aegis más allá de lo previsto. Si lo recuperamos con vida, su rendimiento en combate bajo estrés demostrará la superioridad de Tea-Aegis sobre el virus T. Marcus se recostó en su silla con expresión indescifrable. Muy bien. Los demás son prescindibles. Pero el sujeto número 199, capturar vivo. Isaac se permitió una leve sonrisa. Tendré todas las lecturas que necesitamos. Tasa de infección, métricas de adaptabilidad, respuestas de tensión neuronal. La junta tendrá sus datos. Wesker miró a Isaacs con una pizca de diversión tras sus gafas. Dalo por hecho. El equipo Alfa entra en el fuego. Ya cale sale. Marcus asintió con la cabeza. Obtengan resultados, caballeros. La junta no financia el fracaso. La llamada terminó y la pantalla se volvió negra. Spencer State, laboratorios de subnivel. El Dr. Alexander Isaac se giró hacia el cristal reforzado. El tenue resplandor azul de la cámara de contención le iluminaba el rostro con una luz fantasmal. El aire estaba cargado de antiséptico y el zumbido constante de las bombas de refrigerante. Detrás del cristal, suspendido en una columna de líquido arremolinado, flotaba la culminación de años de traición, investigación y ambición. El tirano Tea-Aegis. Flotaba en silencio, con sus enormes hombros llenando la cámara de contención, su piel pálida surcada de venas oscuras que latían débilmente bajo el fluido. Su rostro era inquietantemente humano, simétrico, liso, casi esculpido. No era una monstruosidad cosida como las abominaciones sanguijuelas de Marcus. Ni mutaciones salvajes como las criaturas inestables de Birkin. Pero los ojos, tenue pero inconfundible. El mismo tono que los técnicos de Umbrella habían registrado cada vez que el sujeto 199 activaba sus habilidades, sin pestañear, como si, incluso en animación suspendida, el tirano estuviera consciente, procesando, esperando la orden de matar. Los científicos cercanos susurraban suavemente, sus ojos pasando de las placas de datos a la figura inmóvil de la criatura. Solo Isaac permaneció sereno, con las manos cruzadas a la espalda y el reflejo del monstruo brillando en sus gafas. El puño del tirano se retorció lentamente contra las ataduras. El metal crujió. Un hombre menos fuerte se habría estremecido. Isaac no se movió. Hizo un gesto al técnico jefe. Estado. Contención primaria estable.
Inhibidores neuronales respondiendo. Subrutinas de combate sincronizadas con el enlace ascendente remoto, informó rápidamente el hombre, con gotas de sudor en la sien. La unidad está lista para el despliegue en vivo. Isaacs asintió una vez. El equipo Alfa le daría los datos que Umbrella exigía. Telemetría de batalla, respuestas al estrés, tasas de propagación de la infección. Todo transmitido aquí en tiempo real. Y cuando todo hubiera terminado, cuando la Junta viera lo que esa arma podía hacer, Isaacs tendría su victoria sobre Birkin, sobre el fantasma de Marcus, sobre todos los escépticos que lo consideraban imprudente. Pero este no era el único monstruo que Umbrella mantenía enterrado. Isaacs se giró cuando el siguiente juego de puertas blindadas se abrió con un siseo en las profundidades de los subniveles, revelando filas de antiguas unidades de contención, medio engullidas por la sombra. La mayoría solo contenía polvo, cristales rotos o los restos resecos de fallos pasados. Todas menos una. Al fondo, donde las luces parpadeaban débilmente, un único tanque reforzado aún vibraba con la maquinaria de soporte vital. Dentro, algo flotaba en silencio, humanoide pero retorcido, con la piel marcada como porcelana quemada. Era enorme, con sus rasgos borrosos por la niebla refrigerante y la condensación. Isaacs miró la placa estampada en el marco de acero. Proyecto Lisa Trevor, prototipo inmortal. La cosa en su interior apenas se movía, salvo por el lento subir y bajar de su pecho. Incluso a través de las capas de líquido y cristal, Isaacs creyó ver sus ojos abiertos. Dos pálidos destellos que lo miraban, vacíos y pacientes. El técnico se removió, inquieto. Señor, sus sistemas no están estables. ¿Órdenes? Isaacs estudió al gigante dormido por un largo momento antes de volverse hacia la cámara del tirano. Todavía no, dijo en voz baja. El proyecto Lisa sigue siendo un protocolo de contingencia. Si la finca Spencer cae, la liberaremos. Hasta entonces, veremos qué se puede lograr con la disciplina. Se enfrentó al tirano de nuevo mientras las alarmas sonaban débilmente en lo alto. Los helicópteros del equipo Alfa acababan de entrar en el espacio aéreo del bosque Raccoon. Comienza la prueba de combate, ordenó Isaacs. Mostrémosles el futuro. Departamento de Policía de Raccoon City, sala de reuniones Stars. 24 de julio de 1998, 19:25 horas. La sala de reuniones vibraba débilmente con el zumbido de viejas luces fluorescentes y el ruido de botas sobre las baldosas. Mapas de las montañas Arclay brillaban en la pantalla de la pared. Círculos rojos marcaban las últimas coordenadas conocidas del equipo Bravo. Jill Valentine estaba sentada cerca del frente, con los brazos cruzados y la mirada fija en el mapa. Intentó concentrarse, pero sus pensamientos no dejaban de divagar. Rebecca Cámaras. Se imaginó a la chica tal como la conoció. 18 años, recién salida de la universidad, mudándose a su pequeño apartamento con una sola bolsa de lona y los ojos muy abiertos. Jill recordó las salidas nocturnas a tomar café antes del entrenamiento, a Rebecca murmurando términos médicos mientras estudiaba en el sofá. Demasiado joven, pensó Jill, para llevar un arma y una placa. Y ahora faltaba el equipo Bravo. La puerta se abrió. El capitán Albert Wesker entró con su uniforme impecable y sus gafas de sol de espejo reflejando la luz. Dejó una carpeta sobre la mesa y observó la sala con serena autoridad. Buenas noches, dijo. Hemos perdido contacto con el equipo Bravo. La última transmisión llegó hace 6 horas desde lo profundo de las montañas Arclay, cerca de la propiedad de Spencer. Golpeó el mapa con un dedo enguantado. Chris Redfield se inclinó hacia adelante. ¿No has sabido nada desde entonces? Ninguno, dijo Wesker. El equipo Alfa se desplegará a las 21 horas en helicóptero. Objetivos de la misión. Localizar al equipo Bravo, rescatar a los supervivientes e informar de los hallazgos. Barry Burton cargó cartuchos en su revólver con un fuerte clic. Parece una operación de búsqueda y rescate. ¿Por qué siento que va a ser algo más? Porque suele ser así, respondió Wesker con suavidad. Prepárense. Salimos en 1 hora. Cerró la carpeta con expresión ilegible. Jill no dijo nada. Solo miró el mapa, el círculo rojo donde la señal de Rebecca se había apagado, y pensó. Espera, niña. Ya vamos. Capítulo 42. El cazador en la niebla. Bosque de mapaches. Cerca del helicóptero derribado de Bravo el bosque contuvo la respiración. La niebla se colaba entre los árboles, aferrándose al suelo, envolviendo el claro en una pálida mortaja. En el centro, el helicóptero del equipo Bravo yacía destrozado sobre el barro. El tubo de cola se había roto al impactar, y los rotores se habían convertido en inútiles espinas de hierro.
El fuselaje estaba ennegrecido y desgarrado por el impacto del cohete. El hedor a combustible quemado era intenso, tan intenso que podía picar la garganta. Chris Redfield se agachó cerca de la cabina destrozada, rozando con su mano enguantada el revestimiento chamuscado. Apretó la mandíbula. Un RPG golpeó a este pájaro. No hay forma de que haya sido un accidente. Barry Burton escudriñó la arboleda con el revólver en alto. Ya me lo imaginaba. Por fin nos llaman para un caso de personas desaparecidas, y alguien está lanzando cohetes a los helicópteros. Empujó ligeramente un auricular roto tirado en el suelo, con el cable arrastrándose hacia los restos del avión. El piloto se ha ido. El pobre no tuvo ninguna oportunidad. Gil Valentine se movía con cuidado entre los escombros, iluminando con la linterna los asientos vacíos y el equipo esparcido. La sangre en el suelo era espesa, pero no estaba acumulada. No había cuerpos, ni rastros que se alejaran. Solo ausencia. Sobrevivieron al accidente, murmuró. ¿Pero dónde están ahora? El claro respondió en silencio. Ni pájaros. Ni insectos. Ni viento. Solo el leve silbido del metal al enfriarse y el ocasional goteo de combustible sobre la carcasa caliente. Wesker se mantuvo algo apartado, con sus gafas de sol brillando a la tenue luz del fuego. No estudió tanto los restos como la niebla que se extendía tras ellos. El aire parecía inclinarse hacia él, la niebla se enroscaba como si quisiera susurrarle el oído. Chris se levantó lentamente, quitándose el hollín de los guantes. Si salieron de aquí, no fueron muy lejos. El suelo respondió con un temblor sordo. Otro. Lento, pesado. Medido como un metrónomo. La cabeza de Gil se giró bruscamente hacia la niebla. Apretó la pistola con más fuerza. Barry maldijo en voz baja. Incluso Wesker ladeó ligeramente la cabeza, reconociendo lo que los demás sentían en lo más profundo de su ser. Los pasos se acercaban, pausados y firmes. No se abrían paso por el bosque como un animal. Cada paso era preciso, medido, como un soldado que avanza en patrulla. Alpa se giró hacia el sonido al unísono. Chris se movió al frente, con el rifle en alto. Gil iluminó la niebla con su linterna, captando un leve movimiento. Barry flanqueó a la izquierda, con el revólver bajo pero listo. La niebla se disipó y algo salió de ella. A primera vista, parecía casi humano. Hombros anchos, complexión delgada, postura erguida como una espada. Una bata blanca rasgada se le ceñía al cuerpo, abriéndose con cada paso. Su piel era pálida, surcada de venas negras que latían débilmente bajo la superficie, arrastrándose como grietas oscuras en el cristal. Entonces sus ojos captaron la luz. Dos puntitos carmesí, fijos, sin parpadear. Gil sintió que se le cortaba la respiración. Ya se había enfrentado a asesinos, tanto hombres como bestias, pero había algo diferente aquí. El brillo no era salvaje ni bestial. Era controlado. Concentrado. Como la mira de un francotirador fijando un objetivo. La criatura se detuvo a pocos pasos del claro, con la cabeza ligeramente inclinada, como si los estuviera observando. Sus brazos colgaban sueltos a los costados. Ningún rugido. Ninguna embestida repentina. Chris no disparó. Apoyó la mejilla en la culata del rifle, siguiendo su pecho, pero su dedo se mantuvo alejado del gatillo. Alto, dijo con firmeza. Barry tragó saliva y murmuró. Ese no es ningún civil perdido. El tirano se movió de nuevo, lento y pausado. No acortando la distancia de golpe, sino trazando círculos. Cada pocos pasos, su mirada pasaba de un alfa a otro, observándolos. Estudiándolos. Pasó junto a los escombros, arrastrando una mano por el metal quemado. Las venas negras se intensificaron en su brazo con el contacto, un tenue brillo, como una distorsión térmica, ondulando alrededor de sus dedos. A Gil se le erizaron los pelos de la nuca. No estaba haciendo una pose. Estaba pensando. La voz de Wesker era tranquila, clínica. Mantén la disciplina. No ha entrado. Todavía. Fue entonces cuando la cosa se movió. Su cabeza se giró bruscamente hacia Joseph Frost, el mecánico del equipo, quien se había acercado al accidente. Los ojos rojos lo clavaron con precisión depredadora. El suelo tembló cuando el tirano dio un paso hacia adelante, más pesado que antes. Joseph se quedó paralizado. El rifle llegó demasiado tarde. El tirano se movió como un rayo. No una embestida temeraria, sino el avance de un soldado, preciso y directo. Su mano se disparó hacia adelante, aferró el cuello de Joseph y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Joseph pateó y se revolvió, sus botas raspando el fuselaje. Su dedo apretó, y los fogonazos destellaron en la niebla mientras vaciaba el cargador en el pecho del tiranta quemarropa.
Las balas dieron en el blanco, rasgando la tela, desgarrando la carne pálida, pero la telaraña de venas negras que había debajo pulsó con más fuerza, sellando las heridas como si se burlara del esfuerzo. Los ojos rojos del tirano nunca parpadearon. Con un único movimiento deliberado, giró la muñeca. Un fuerte crujido resonó en el claro. El cuerpo de Joseph se quedó inerte, el rifle resonando en sus manos mientras su cabeza se inclinaba de forma antinatural hacia un lado. El tirano lo dejó caer sin contemplaciones, y el cadáver aterrizó en el suelo como basura. La voz de Driss rompió el hechizo. Abran fuego. Alfa estalló. Ráfagas de fusil, la pistola de Hill chasqueando, el 44 de Barry retumbando. El tirano se tambaleó, pero no se detuvo. Las heridas se cerraron casi al instante, las venas negras brillando más con cada impacto. Se movió de nuevo, suave y preciso. Un brazo se abrió de par en par, estrellando a Barry contra un árbol con una fuerza que le hizo temblar los huesos. Hill esquivó un golpe que dejó un cráter en la tierra donde ella había estado. Los disparos de Driss le dieron en la cabeza, pero el monstruo solo se giró hacia él, con los ojos aún más encendidos. «Retrocedan», gritó Driss. Driss se pegó la radio al chaleco mientras se abrían paso entre los árboles. «Aquí Redfield. Necesitamos que nos saquen de aquí inmediatamente, ¿me oyes?» Estática. Luego, una débil respuesta. La voz de Brad, tensa por el pánico. «Negativo. No puedo quedarme aquí, no es seguro». El rugido de los rotores resonó en lo alto. Por un instante, Alpa levantó la vista con alivio. Pero el helicóptero se inclinó bruscamente, con el morro alejándose del claro. Su reflector barrió la niebla una vez y luego desapareció en la noche. «Maldita sea, Brad», gritó Barry, la ira abriéndose paso entre la disciplina. «Nos dejó». «Olvídate del pájaro», espetó Hill. Su pistola seguía la niebla, buscando movimiento con la vista. «Seguimos avanzando, formación cerrada. Cuida la distancia». La orden de Driss fue tajante. «Retrocedan». El equipo se dispersó entre los árboles, con disparos que se filtraban entre la niebla. Hill giró con ellos, pero la niebla se tragó a Driss casi al instante. Su rifle se desvió a la izquierda, amortiguado por la distancia. «Driss», gritó, pero su tono no era de súplica, sino mesurado, evaluando la posición. No hubo respuesta. Barry la agarró del hombro. «Tenemos que irnos». Se abrieron paso entre los árboles, y el bosque se cernía cada vez más sobre ellos a cada paso. La niebla se hizo más densa, adhiriéndose a sus equipos y amortiguando su respiración. Entonces, la línea de árboles se rompió. La mansión se alzaba ante nosotros. Su fachada de piedra se alzaba entre la niebla como el cadáver de una bestia antigua, con las ventanas brillando tenuemente a la luz de la luna. La hiedra trepaba por las paredes agrietadas, estrangulando la arquitectura con vetas verdes. Las puertas principales se erguían altas, de roble tallado, marcadas por el paso del tiempo pero desafiantes. Una boca dispuesta a tragárselas enteras. El aire cerca de allí se volvió más frío, más quieto, como si el propio bosque se negara a tocar el lugar. Los árboles se inclinaron hacia el claro, dejando que la estructura se desarrollara aislada. Hill aminoró el paso, observando el terreno con la pistola en alto. Su ojo táctico catalogaba puntos de cobertura, líneas de visión, posibles entradas. Pero bajo la lista de verificación del soldado se escondía algo más profundo. Una incongruencia que se aferraba al edificio, un silencio demasiado denso para ser natural. Barry murmuró: «Esa es una mansión increíble en medio del bosque». Hill mantuvo la voz serena, aunque se le revolvió el estómago. «Tendremos que servir. Podemos usarlo para escapar de esa cosa que nos persigue». Tras ellos, el tirano se detenía en la arboleda, con sus ojos carmesí fijos en la mansión. Durante un largo instante, simplemente se quedó mirando, como si calculara. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la niebla. Capítulo 43. No se confía en nadie. Punto de vista de Jack, la mansión de Spencer. Oscuridad. El hedor a barro, sangre y humo. Jack parpadeó y regresó a la cuenca del Congo. Su antiguo equipo los rodeaba, pero no como los recordaba. Sus uniformes estaban destrozados, sus cuerpos destrozados, sus rostros medio podridos, sus ojos lechosos y grises. Se acercaron a él, no con la torpeza de un cadáver, sino con determinación. Sus bocas se movían al unísono, la misma voz gutural brotando de cada garganta destrozada. «Nos cargaste. Nos mantienes vivos». Jack negó con la cabeza. «No eres real. Estás muerto». «No muertos. Tú. Nosotros. Juntos. Siempre». Sus manos lo arañaron, arrastrándolo hacia el lodo.
El lodo se movió, y de repente ya no estaba en la selva. Estaba en un pasillo blanco y estéril. Las luces de los paraguas zumbaban en lo alto, pero las paredes estaban cubiertas de sombras. Ada Wong estaba frente a él. Sus ojos, agudos y calculadores, brillaban de miedo. Extendió la mano como para estabilizarse, pero entonces otra figura emergió de la oscuridad. Era Jack. Él, pero no él. Venas negras se extendían bajo su piel, ojos rojos que ardían, dientes al descubierto en una mueca de depredador. El otro Jack agarró a Ada, apretándola con fuerza. La sangre salpicó, su grito se cortó en un gorgoteo húmedo. Jack intentó moverse, detenerlo, pero no pudo. Sus manos estaban inmovilizadas. Su cuerpo ya no le pertenecía. La escena volvió a sangrar, trasladándose a otra habitación. Rebecca colgaba frente a él, su pequeño cuerpo levantado por sus propias manos, apretadas alrededor de su garganta. Tenía el rostro enrojecido, los ojos abiertos y los labios en movimiento. Jack, por favor, intentó soltarse. Sus músculos se negaron. Sus venas palpitaban negras, su agarre se apretaba mientras la voz se deslizaba en su cráneo. Esto es lo que eres. Más fuerte que la carne. Más fuerte que la voluntad. No puedes luchar eternamente. La voz de Rebecca sonó áspera, más débil ahora. No, Gires, Jack la miró a los ojos y vio su reflejo allí. Su propio rostro, deforme, con las venas palpitando, los ojos brillando como los del tirano. No era un soldado. No era un hombre. Era un monstruo. Jack se despertó sobresaltado, con el pecho agitado y el sudor empapando el cuello de su uniforme de prisionero color canela. Tenía la piel húmeda y el pulso le martilleaba las costillas como si quisiera salir. La pesadilla se aferró a él. La sangre de Ada, los ojos de Rebecca, la voz que susurraba en su cráneo. Se incorporó de golpe, los muelles de la cama crujieron bajo su peso. El aire era rancio, mohoso y desagradable. Ahora estaba en una habitación, 4 paredes de piedra y papel pintado descolorido. En la mesita de noche, una lámpara con forma de farol de aceite antiguo brillaba débilmente, con la bombilla chisporroteando en destellos irregulares. Rebecca no estaba allí. Sus ojos recorrieron los rincones, la puerta, la ventana rota. Vacío. El mono se le pegaba a la piel, manchado de tierra, mugre y vetas de sangre seca. Su chaleco blindado había desaparecido. Lo habían desechado, arruinado, inutilizable durante el caos. Flexionó la mano, sintiendo el dolor en los nudillos, el latido sordo en las costillas. Su cuerpo se había recompuesto, pero sentía el precio. La mirada de Jack se dirigió hacia la pequeña interfaz parpadeante grabada en su mente. El sistema de supervivencia viral pulsando débilmente con cada latido. Lo activó, revisando rápidamente las estadísticas. Sistema de supervivencia viral sujeto. Jack Ale. Cepa. Virus Aegis. Estado de salud. Bueno. Tasa de sincronización. 47% infección viral. 6,2% habilidades de adaptación. Rama, camino del soldado. Recuperación mejorada, nivel 2. Cura heridas moderadas, cortes profundos, huesos fracturados, músculos desgarrados, en cuestión de horas en lugar de días. Riesgo barra límite. Quema calorías, dejando a Jack hambriento y fatigado tras una curación prolongada. No puede curar heridas mortales al instante, decapitación, destrucción de órganos, etc. Respuesta refleja, nivel 2. Tiempo de reacción notablemente mejorado. Manejo de armas y movimientos evasivos mejorados. Precisión mejorada con todas las armas de fuego, no solo con las pistolas. Aumento de resistencia, nivel 1. Aumento leve de resistencia. Reduce ligeramente el tiempo de recuperación de la fatiga. Densidad muscular, nivel 1. Ligero aumento de fuerza. Control de retroceso mejorado. Los golpes cuerpo a cuerpo impactan con más fuerza. Rama, camino del escudo resistencia viral, nivel 1. Pasiva. Reduce la tasa de infección tras la exposición. Bloqueo celular, nivel 1. Pasivo efecto. Aumento de la respuesta inmunitaria. Previene la mutación del virus T. Duración. 2 horas riesgo. Fatiga de la célula huésped después de la duración. Rama, el camino de viral instintos virales, bullet time, activo efecto. Ralentiza temporalmente la percepción del tiempo. Costo. Más 0,10% de infección viral por segundo. Riesgo. El uso prolongado puede provocar pérdida de control. Rama, ruta de bonos Ada Wong. Toque calculado. Estado de salud. Bueno, no en peligro inmediato, resistencia habilidad viral, pasiva. Las habilidades del camino viral consumen un 50% menos de crecimiento de infección. Instintos cautelosos, pasivo. Mayor sensación de peligro al asociarse con Ada, 5% de probabilidad de detectar emboscadas.
Estado desactivado, Ada Wong no está presente. Rebecca Chambers. Confesión de miedos. Estado de salud regular, ligeros hematomas, gracia del médico, pasiva. Acelera considerablemente la recuperación de heridas leves. Acelera ligeramente la recuperación de heridas graves. Mitiga la fatiga. Presencia calmante, pasiva. El compañero estabiliza la actividad neuronal. Las habilidades virales pueden usarse durante más tiempo sin perder el control. Estado desactivado, Rebecca no está presente. Jack deslizó la pistola y el cuchillo de combate nuevamente en sus fundas y luego se dirigió hacia la puerta. Un fuerte crujido resonó en el pasillo. Disparos. Su pulso se aceleró. ¿Rebecca? Jack avanzó por el pasillo, con las botas en silencio contra la alfombra descolorida. Dobló una esquina, siguiendo el eco hasta llegar a unas altas puertas dobles. Una estaba abierta, la otra astillada. Él se adentró lentamente. La habitación era amplia, llena de estanterías viejas, y el suelo estaba sembrado de libros destrozados. Dos cuerpos se retorcían en el suelo, con manos grises que arañaban mientras la sangre se acumulaba bajo ellos. Sobre ellos, una mujer, con una postura firme y experta, volvió a disparar su pistola antes de que el segundo cadáver se detuviera. Los ojos de Jack se fijaron en el parche que llevaba en el hombro. Estrellas. La mujer se giró al oír el crujido de la puerta. Jack levantó ambas manos lentamente mientras entraba. Sus ojos lo recorrieron con atención, agudos y calculadores. Luego se entrecerraron al ver su uniforme de prisionero color canela, sucio de tierra y sangre, y las armas en su cinturón. «Suelta el arma», gritó. Jack no se movió. «No va a pasar. No volveré a preguntar». Su tono era de acero frío. Jack apretó la mandíbula. «Mire, señora, se equivoca. No soy el enemigo aquí. Solo veo a un convicto ensangrentado con una pistola. ¿Esperas que me crea eso estando vestido así y cubierto de sangre?», espetó, con la pistola en alto. «Última oportunidad. Suelta el arma». Jack le dedicó una amplia sonrisa, con la pistola aún en la mano, pero sin apuntar. «Ya sabes la respuesta. No va a pasar». Respuesta incorrecta. Con un movimiento fluido, le arrancó la M9 de la mano de una patada. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Jack parpadeó, atónito. «Vaya. No lo vi venir». Él se lanzó hacia adelante instantáneamente, acortando la distancia antes de que ella pudiera restablecer su puntería. Chocaron con fuerza, el hombro de Jack la golpeó mientras sus manos se aferraban al control del brazo armado. La empujó, intentando estrellarla contra el estante más cercano. La madera se astilló con el impacto. Gil aprovechó el impulso, girando sobre sus talones. Se giró, usando su propio peso para romper el agarre y le dio un codazo en las costillas. Jack gruñó, pero se mantuvo en pie, asestando un puñetazo directo a su mandíbula. Ella se agachó, el golpe pasó de largo, y le agarró el brazo, obligándolo a cerrarse. «Descuidado», siseó. Jack enseñó los dientes y avanzó, rompiendo el agarre con su fuerza bruta. Le dio un cabezazo bajo, agarrándola del hombro y obligándola a retroceder un paso. Ella era rápida, pero él era testarudo. Cada vez que ella se movía, él volvía a embestirla, lanzando puñetazos y patadas contundentes, fruto de las luchas de supervivencia, no del entrenamiento. Jack volvió a golpearlo, salvaje pero con fuerza. Gil se deslizó por debajo, contraatacando con un rodillazo en el estómago. Se tambaleó, pero sonrió a pesar del dolor. «Luchas como si estuvieras en la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos», espetó. Los ojos de Gil se abrieron, apenas por un instante. «¿Cómo demonios lo sabes?». «Mi hermano era del ejército», dijo Jack, volviendo a golpear. «Se entrenó con Delta antes de separarse. Me dijo que eran de otra raza». Ella esquivó su gancho y contraatacó con otro rodillazo en el estómago. Jack se dobló ligeramente, pero cuando ella intentó barrerle las piernas, la agarró por la cintura y la levantó, derribándola contra el suelo de madera. Ella rodó con el impacto, golpeándole la rodilla con la bota. El dolor se agudizó, obligándolo a soltarse. En un instante, Gil se puso de pie, en posición de combate. Jack volvió a la carga, con los puños desbocados. Ella bloqueó el ataque con fuerza, desvió su brazo y le clavó la palma en la garganta, dejándolo tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, ella le atrapó la muñeca, la retorció y usó su impulso contra él. Con un movimiento ensayado, Jack quedó boca abajo en el suelo, con el brazo torcido tras la espalda. El frío acero le apretaba las muñecas. El clic de las esposas resonaba en el aire polvoriento. «¿Esposas a todos los chicos que conoces, o simplemente soy especial?».
Preguntó Jack con voz áspera, escupiendo polvo por la boca. Gil le presionó la rodilla en la espalda, las esposas apretándole con fuerza. Su voz era firme, cortante, pura profesionalidad. Estás arrestado. Tienes derecho a guardar silencio. Y si eres inteligente, lo usarás. Jack tosió contra el suelo, con una carcajada. ¿En serio? Estamos en el infierno, ¿y me estás haciendo el papel de policía? Su agarre no se aflojó. El procedimiento no cambia solo porque el mundo cambia. Capítulo 44. Alianza no deseada. La mansión de Spencer. Las esposas se le clavaban en las muñecas a Jack a cada paso. Gil lo empujó hacia adelante, con la pistola lo suficientemente cerca como para recordarle que no bajaba la guardia. Ya lo había despojado de sus armas, incluido su cuchillo de combate. El pasillo se abría a una amplia cámara revestida de pulidas armaduras. Cada caballero permanecía rígido, con las lanzas apuntando hacia afuera y sus visores reflejando el brillo de la luz del techo. Gil hizo un gesto con su arma. «Muévete». Jack cruzó el umbral. La puerta se cerró con un estruendo tras ellos, cerrojos de hierro que se cerraron de golpe. Un chirrido, bajo y mecánico, siguió, como engranajes dormidos que despiertan. La armadura se movió. Estatuas que deberían haber permanecido inmóviles crujieron sobre rieles ocultos. Las lanzas descendieron centímetro a centímetro, con las puntas apuntando hacia el centro de la sala. Jack se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. Eso es nuevo. Gil ya se dirigía a las paredes, buscando interruptores o detonadores. El ruido se intensificaba, los caballeros avanzaban lenta y deliberadamente, como verdugos acercándose. Jack tiró de las esposas y miró por encima del hombro. Por cierto, me llamo Jack Ale. Pensé que al menos deberías saber a quién piensas ensartar. Gil no lo miró. Su voz sonó entrecortada. Disculpa si las presentaciones no son mi prioridad. Me parece bien, murmuró Jack, mirando fijamente las lanzas que avanzaban. Pero si salimos vivos de esta, lo recordarás. El rechinamiento resonó por toda la cámara mientras los caballeros con armadura avanzaban crujiendo y sus lanzas convergían lentamente hacia el centro. Gil examinó las paredes con ojos agudos y calculadores. Tiene que haber un mecanismo. Este lugar está lleno de trampas. Jack hizo una mueca al sentir el acero clavándose en sus muñecas. Sí, y normalmente desactivas las trampas antes de caer en ellas. Silencio, espetó, agachándose cerca de un grupo de baldosas en el suelo. Placas de presión. Han activado la cerradura. Las lanzas se inclinaron más abajo, las puntas rozando el suelo. El círculo se estrechó. Si pisas el plato equivocado, se acelera, dijo Gil, estudiando los patrones. Jack tiró de sus esposas, maldiciendo. Entonces encuentra la correcta. Estoy trabajando en ello. Las lanzas se lanzaron hacia adelante de repente, más rápido ahora. Jack reaccionó sin pensar. Su cuerpo se puso en movimiento, su respuesta refleja se activó. Las esposas resonaron al empujar a Gil a un lado justo cuando la punta de una lanza atravesaba el espacio en el que ella había estado. Su cabeza se giró hacia él, con los ojos brillantes. No me des las gracias todavía, dijo Jack con voz áspera, respirando con dificultad. Resuelve tu rompecabezas. Nos mantendré con vida lo suficiente para resolverlo. El chirrido se hizo más fuerte, los caballeros se acercaban y sus lanzas raspaban chispas del suelo de piedra. Gil corría de plato en plato, estudiando la alineación. Estos tres son la clave. Pásalos en secuencia y deberías bloquear el mecanismo. El problema es, dijo Jack con gravedad, que no tenéis 3 cadáveres ahora mismo. Jack miró a su alrededor, con las muñecas aún esposadas, y vio una pesada estatua derribada cerca del muro. Sin pedir permiso, se agachó, tensando los músculos mientras la levantaba contra su pecho. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Espetó Gil, mirando hacia arriba. Jack se tambaleó bajo el peso y luego sonrió con sorna, apretando los dientes. Improvisando. Colocó la estatua sobre una de las placas de presión. La losa cayó con un fuerte, y los engranajes chirriaron. Los ojos de Gil se abrieron de par en par, solo por un segundo, antes de quitarse la sorpresa. Rápidamente se subió a otro plato, haciéndole señas a Jack. Él golpeó el tercero con la bota. Los engranajes chirriaron y luego se bloquearon. La lanza más cercana aminoró la marcha, con la punta congelada a centímetros del hombro de Gil. Gil exhaló y luego giró la cabeza hacia él con los ojos entrecerrados. Tienes que explicarme cómo lo lograste. Antes de que pudiera terminar, la radio que llevaba en la cadera crepitó. La misma que le había quitado a Jack. La señal era débil, distorsionada, como si algo la estuviera interfiriendo.
CKJ, Jack, ¿puedes oírme? Gil y Jack se giraron hacia él. Al mismo tiempo, dijeron, Rebecca. Gil contestó primero, levantando el auricular. Soy Gil Valentine. Rebecca, ¿eres tú? La estática se disparó, casi ahogando la voz. Entonces, débil pero urgente. Dios mío, Gil, me alegra tanto volver a oírte, ¿estás con Jack? No puedo hablar mucho, pero, confía en él, por favor. Encuéntrame en la enfermería. La línea se rompió, devorada por un siseo de interferencia. Gil bajó la radio lentamente, mirándolo con los ojos entrecerrados. Por primera vez desde que se conocieron, su agarre del arma se aflojó, aunque solo un poco. ¿Cómo conoces a Rebecca? Preguntó Gil, con un tono de duda en lugar de frío. Jack sonrió levemente, tirando de sus puños. Mire, señora, ya se lo dije. No soy su enemigo. Rebecca y yo nos conocemos desde hace mucho. Desde la secundaria. Por primera vez desde que se conocieron, Gil no respondió de inmediato. Su expresión era indescifrable, con los ojos entrecerrados, como si sopesara sus palabras frente a la súplica de Rebecca. Su entrenamiento le gritaba que no confiara en él, pero la voz de Rebecca resonó en sus oídos. Confía en él. Con un suspiro brusco, Gil enfundó su pistola y sacó la llave de las esposas. El acero se desprendió de sus muñecas con un chasquido. Si intentas algo, dijo con frialdad, lo mataré aquí mismo. Jack se frotó las muñecas en carne viva, sonriendo levemente. Supongo que eso es un progreso. No presiones. Metió la mano en su mochila, sacó su cuchillo de combate y lo extendió con la empuñadura por delante. Esto es todo lo que tienes. No pidas más. Jack lo guardó en su funda, en el cinturón. Mejor que nada, supongo. Por un momento, permanecieron en silencio, mientras el gemido apagado de la mansión los envolvía. Entonces Gil habló con voz serena. Gil Valentine. Equipo Alpha Stars, seguridad trasera. Sus miradas se cruzaron, la tensión aún era intensa, pero algo había cambiado. No era confianza. Todavía no. Pero sí reconocimiento. Una alianza no deseada. Punto de vista del Dr. Isaacs. Sala de observación inferior. La plataforma de observación estaba bañada por una fría luz azul y filas de monitores parpadeaban con imágenes estáticas de la mansión y sus terrenos. El Dr. Alexander Isaacs estaba de pie con las manos a la espalda, la postura erguida y la mirada fija en la señal central. En pantalla, el T.A.G. Tyrant avanzaba con paso decidido entre la neblinosa línea de árboles, con su cuerpo veteado de negro moviéndose con una gracia deliberada y antinatural. Sujeto T-001A. El rendimiento en campo supera los modelos proyectados, informó un técnico con voz susurrada y asombrada. Resistencia en combate, fuera de serie. El equipo Alpha de Stars sufrió grandes pérdidas en el primer enfrentamiento. Isaac se permitió una leve sonrisa. Prueba de concepto. Diseño superior. Orden refinado a partir del caos. Pero entonces la transmisión falló. El tirano se había detenido. Sus ojos carmesí brillaban en la oscuridad, mirando no a la presa, ni a las estrellas supervivientes, sino hacia arriba, directamente a una de las cámaras de vigilancia ocultas de Umbrella. El técnico se quedó paralizado. Doctor, está consciente. En otra pantalla, el tirano reanudó su movimiento, pero no por su ruta de patrulla designada. Giró bruscamente, ignorando los protocolos de pastoreo programados en su malla neuronal. Imposible, murmuró Isaacs. La matriz de control es a prueba de fallos. Sin embargo, el tirano se adentró más en los pasillos de la mansión, con movimientos precisos pero improvisados. Evitaba las zonas seguras, ignorando el algoritmo que debería haber acorralado a los supervivientes hacia las zonas de pruebas designadas. Se está desviando, susurró el técnico, con un tono de pánico insinuado. Dr. Isaacs, el sujeto está tomando sus propias decisiones. Isaac se ajustó las gafas, disimulando su irritación con una fría indiferencia. Haz un diagnóstico completo. Hay una falla en el circuito de retroalimentación. Otra señal cobró vida. El T.A.G. se detuvo en un pasillo lleno de cámaras Umbrella. Su cabeza volvió a levantarse. Los ojos rojos se clavaron en la lente, sin pestañear. El técnico tragó saliva con dificultad. Doctor, creo que lo sabe. La sonrisa de Isaac se había desvanecido. Se acercó al cristal, con voz baja y clínica. No. No lo sabe. Su mirada se agudizó, con un leve atisbo de inquietud en su rostro. Recuerda. Capítulo 45. El monstruo en las paredes, capítulo bonus. Punto de vista de Barry. La mansión de Spencer, flashback, apenas la puerta se había cerrado tras Gil cuando la culpa lo golpeó como un martillo.
Le había dicho que debían separarse, lo había hecho parecer una estrategia, un procedimiento. Pero Barry sabía que no era así. No fue idea suya. Fue de Wesker. Se apoyó contra la pared, con el revólver pesado en la mano, mientras las sombras de la mansión lo oprimían. Separarse no era inteligente. Nunca lo era. Pero la voz de Wesker aún resonaba en sus oídos, serena y fría. Manténla ocupada. Guíala a donde quiero. Barry se pasó una mano por la cara. Odiaba esto. Odiaba mentirle a Gil. Se odiaba aún más a sí mismo por obedecer. Pero Umbrella tenía a su familia. Katy. Moira. Polly. Si no seguía el juego, serían ellos quienes pagarían las consecuencias. Y Barry sabía que Umbrella no hacía amenazas vanas. Lo siento, Gil, pensó, apretando la mandíbula mientras se apartaba de la pared. No tengo elección. Buen trabajo, dijo Wesker con suavidad, en voz baja y mesurada. Ella confía en ti. Sigue así. A Barry se le hizo un nudo en la garganta. Albert, esto no está bien. Se supone que debemos cuidarnos las espaldas. Gil estará bien, interrumpió Wesker con un tono cortante. Tu prioridad no es ella. Es tu familia. La mano de Barry se cerró sobre la empuñadura de su revólver. Sintió un nudo en el estómago. No hace falta que me recuerdes lo que está en juego. Wesker se acercó, con una expresión indescifrable tras las lentes oscuras. Entonces harás lo que te he ordenado. Guíala. Retrasa a Trish si es necesario. Asegúrate de que ambos estén exactamente donde quiero, cuando quiero. Los hombros de Barry se hundieron. El peso de la mansión se duplicó repentinamente por el peso en su pecho. ¿Y si no lo hago? Wesker no sonrió ni frunció el ceño. Simplemente ladeó la cabeza, como si Barry, desconcertado, fuera a preguntar. Umbrella no tolera la desobediencia. Ni de ti. Ni de tu esposa. Ni de tus hijas. A Barry se le encogió el corazón al mencionarlos. Bajó la cabeza, con la mandíbula apretada. Bien. Te sigo la corriente. Bien. La voz de Wesker volvió a su tono controlado, casi paternal. Recuerda, Barry. Cada paso que das, lo haces por ellos. Sigue siendo útil, y todo esto terminará pronto. Wesker pasó rozándolo y sus pasos se perdieron en las sombras del pasillo, dejando a Barry solo con su culpa. Punto de vista de Jack, la mansión de Spencer, el último engranaje, se detuvo con un chirrido y el silencio se apoderó de la cámara. Se oyó un estruendo sordo, la piedra se movió en la pared del fondo al abrirse un panel, derramándose polvo en el aire. Dentro, sobre un pedestal de mármol agrietado, descansaba una máscara tallada en piedra pálida. Sus cuencas vacías los miraban fijamente. Gil avanzó con cautela, levantándolo. Lo giró entre sus manos, inspeccionando los detalles, antes de finalmente guardarlo en su mochila, ya que estaba distraído. Su visión se desvaneció. El VSS apareció en su mente. Sistema de supervivencia viral nuevo bono activado. Asunto. Gil Valentine. Camino de vínculo. Alianza no deseada habilidad obtenida. Sentido viral, pasivo, efecto. Las vías virales amplían la percepción sensorial. El huésped ahora puede detectar organismos cercanos infectados por virus a través de paredes, distancia o la oscuridad. El alcance y la claridad aumentan cuando el sujeto vinculado está presente. Estado. Activo, Gil Valentine cerca. Jack parpadeó, forzando a que el brillo se disipara. Sintió una opresión en el pecho, no por miedo a la máscara, sino al darse cuenta de que el virus en su interior se estaba transformando de nuevo, esta vez por culpa de ella. El resplandor se desvaneció, pero el eco del vínculo persistió. Al principio, fue solo un susurro en el límite de su consciencia, como una estática zumbando débilmente bajo su piel. Luego se intensificó. Una opresión opresiva que le oprimía el pecho. Algo había allí afuera. Algo grande. A Jack se le cortó la respiración. Podía. Carne infectada moviéndose con un peso terrible, su presencia martilleando los límites de su mente. No estaba cerca, todavía no, pero se acercaba rápidamente. Se quedó paralizado, mirando el pasillo oscuro. Gil captó el cambio al instante y apretó la pistola con fuerza. ¿Qué pasa? Jack no respondió. No pensó. El instinto y el virus gritaron a la vez. Agarró la muñeca de Gil. Mover. Oye, ¿qué demonios estás? Su protesta fue interrumpida cuando Jack la jaló hacia adelante, arrastrándola a toda velocidad por el pasillo. Sus botas golpeaban el suelo y el polvo caía del techo a cada paso. Tras ellos, la mansión tembló. Una pisada pesada. Luego otra. Firme. Implacable. Entraron a trompicones en un trastero. Estantes polvorientos, muebles rotos, nada útil.
Jack vio un armario viejo en un rincón. No lo pensó dos veces. Empujó a Gil dentro con él, apretándose los cuerpos en la oscuridad. «Ten cuidado donde pones las manos», susurró Gil con frialdad, pero las palabras murieron cuando la palma de Jack presionó sobre sus labios. «Quédate en silencio». Los pasos vinieron. Golpe, golpe, golpe. El tirano entró en la habitación. A través de las estrechas rendijas del armario, lo vieron. Su enorme figura casi llenaba la puerta, sus anchos hombros se tensaban contra los jirones de una bata médica. Su piel pálida se hilvanaba con palpitantes venas negras. Sus ojos brillaban rojos, escrutando. Buscando. Se detuvo. El pulso de Jack latía con fuerza. Sabía que no podía luchar contra esa cosa solo con un cuchillo. Gil también lo sabía. La había visto afuera, destrozando a Joseph Frost como si fuera papel. Con la potencia de fuego que tenían, ese monstruo era indetenible. El tirano inclinó la cabeza. Lentamente. Deliberadamente. Su mirada recorrió la habitación, pasando por encima de los estantes y las sombras hasta detenerse en su rincón. La mano de Gil se movió hacia su pistola, pero Jack apretó su agarre sobre la de ella, sacudiendo la cabeza. El tirano se acercó. El suelo crujió bajo su peso. Su sombra se extendió por el armario, tragándolos por completo. Por un instante, Jack juró que pudo oír sus pulsos acelerados. Se alzaba allí. Silencioso. Escuchando. Jack apretó los dientes con fuerza, luchando contra el impulso de moverse, de arremeter, de hacer cualquier cosa. La respiración de Gil le rozó el hombro, superficial y tensa. Ninguno de los dos se atrevió a moverse. Entonces, lentamente, el tirano se enderezó. Sus ojos se detuvieron un instante más. Y siguió adelante. Los pasos se alejaron, firmes como un tambor de guerra, hasta que solo quedó el silencio. Jack no respiró hasta que la presión en su pecho se desplomó, dejándolo con los pulmones agitados. Gil finalmente guardó la pistola en la funda, con el rostro pálido pero firme. ¿Quieres explicarlo?, susurró con fuerza. ¿Sabes qué es esa cosa, verdad? Jack se pasó una manga por la frente húmeda de sudor, con los ojos fijos en el pasillo vacío. Sí, murmuró. Sin duda, ese es uno de los nuevos monstruos de Umbrella. Gil le lanzó una mirada penetrante, con la sospecha nublando sus ojos. Mira, dijo Jack en voz baja pero firme, puedes dudar de mí todo lo que quieras. Pero cuando lleguemos a la sala médica, Rebecca tendrá pruebas de lo que digo. Capítulo 46. Desenmascarado. Mansión Spencer, sala médica. Las puertas dobles crujieron al abrirse bajo el empujón de Gil, y sus bisagras crujieron como un último aliento. Una corriente de aire viciado salió a su encuentro, impregnada del olor a desinfectante que se había secado hacía tiempo en las paredes. La sala médica se extendía ante ellos en ruinas. Hileras de catres yacían volcadas, algunas enredadas en sus propias sábanas, otras rotas por la mitad como costillas rotas. Los soportes de suero estaban torcidos, con las bolsas vacías hacía tiempo, los tubos colgando como venas. Armarios rotos cubrían las paredes, con las puertas abiertas, revelando botellas rotas y vendajes cubiertos de polvo. Las botas de Jack crujieron contra el cristal al entrar, con el cuchillo firmemente agarrado. Su sentido viral permaneció en silencio. No había ningún infectado cerca. Gil se adelantó, con la luz de la linterna atravesando la penumbra. Parece abandonado, murmuró, aunque su pistola no bajó. El aire estaba demasiado quieto. Demasiado silencioso. El tipo de silencio que gritaba que algo había sucedido aquí, y fuera lo que fuese, no había terminado limpio. Se adentraron más, pasando una cortina medio corrida sobre una hilera de camas. Manchas de óxido salpicaban las baldosas debajo. Jack no necesitó correrla para saber qué encontrarían. En la pared del fondo, el tenue resplandor verde de un monitor latía en la oscuridad. Una computadora, increíblemente vieja, su pantalla parpadeaba como un latido. Jack frunció el ceño. ¿Todavía tiene energía? Gil no respondió. Su linterna recorrió la esquina y se quedó congelada. Rebecca Chambers salió a toda prisa, con la pistola temblando en la mano. El alivio se apoderó de su rostro al ver a Gil. Sus hombros se hundieron y el cañón se hundió en el suelo mientras la tensión se disipaba de sus brazos. Gil se tambaleó hacia adelante, con una mano aún agarrando el arma mientras la otra buscaba a Gil. Gil enfundó su pistola con un movimiento suave y la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Por primera vez desde que Jack la conoció, Gil Valentine bajó la guardia. Sin órdenes cortantes, sin sospechas, solo un alivio puro, como una hermana que recupera la sangre perdida. Jack se quedó a unos pasos de distancia, con el cuchillo suelto en la mano.
Observó a Jill abrazar a Rebecca, y su voz se volvió más suave y cálida. Para Rebecca, Jill era protección, un faro en medio de la destrucción. Para él, sospecha fría. El prisionero. El forastero. Jack sonrió levemente, aunque el borde en su pecho no era de humor. Jill finalmente se apartó, agarrando los hombros de Rebecca con las manos. Su tono volvió a ser autoritario, más brusco. ¿En qué demonios estabas pensando al quedarte aquí sola? Deberías haberte quedado escondida, Rebecca. Este lugar está lleno de quién sabe qué. Las mejillas de Rebecca se sonrojaron bajo la mirada fulminante de Jill. No fui imprudente. Después de dejar a Jack, vine aquí buscando suministros médicos, por si acaso alguien sobrevivía. Y. Su voz se suavizó. Pensé que tal vez encontraría a los demás también. Jill suspiró, negando con la cabeza. ¿Y cómo llegaste aquí? Su mirada se dirigió a Jack, recuperando la frialdad del acero. ¿Y cómo terminaste trabajando con un convicto? Rebecca dudó, mirándolos fijamente. Luego se enderezó y señaló hacia la pared del fondo. Encontré un mapa. Me trajo hasta aquí. Se acercó a una mesita auxiliar y alisó una hoja de papel vieja y doblada. Las líneas entintadas revelaron la distribución de la mansión. Alas, pasillos, pasadizos ocultos. Esta es una de las antiguas instalaciones de Umbrella, dijo Rebecca, tocando el mapa. Parece que tienen un laboratorio subterráneo, pero está encerrado tras un rompecabezas. Rebecca tocó el monitor brillante. Hay más. Encontré esto cuando registré la sala. Buscó en su chaleco y sacó un disquete abollado, con la etiqueta manchada, pero aún marcada con la insignia de Umbrella. Lo introdujo en la unidad y esperó a que la pantalla parpadeara y el texto verde se desplazara a su lugar. Registro del proyecto Umbrella, confidencial y instalación. Subnivel Spencer Estate. Catálogo de experimentos, archivos seleccionados. Proyecto V-Act, variante de la hormiga cabeza carmesí. Huéspedes humanos reanimados que presentan mutación viral secundaria. Características. Mayor velocidad, mayor agresividad y mayor resiliencia en comparación con los infectados de base. Capaz de persecución rápida y comportamiento de combate salvaje. Uso en despliegue. Ninguno. La inestabilidad vuelve incontrolables a los sujetos. Estado. Se recomienda su eliminación. Los cadáveres requieren incineración inmediata para prevenir la mutación. Proyecto Hunter, MA, 121. Híbridos reptil-humanos diseñados para tácticas de emboscada. Reflejos superiores. Capaces de realizar ataques de decapitación. Estado. Prototipos activos listos para el combate. Proyecto T-Aegis, variante T-001A. Matriz de respuesta neuronal mejorada Bow clase Tyrant. El prototipo muestra patrones de comportamiento poco ortodoxos fuera de los parámetros de control. Mayor conciencia de la vigilancia. Recomendación. Observar la desviación para la recopilación de datos. Terminación pendiente de la reparación de la matriz de control. Jill leyó las líneas, apretando la mandíbula. Ahora sabía quién los había estado cazando en el bosque. Pero otra pregunta persistía. ¿Cómo se relacionaba esto con el convicto? No estás respondiendo a mi pregunta, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Cómo encaja en estos experimentos? Rebecca siguió desplazándose. Más archivos parpadeaban en el monitor, con fallos, pero legibles. Archivos de asuntos, compatibilidad humana sujeto 199. Ale, Jack clasificación. Activo de alto valor cepa. Ensayos de compatibilidad del virus Aegis estado. En curso, observar la adaptación en campo bajo estrés de combate. Notas. El sujeto presenta una resistencia anómala a la mutación. Candidato potencial para un programa prototipo controlado. Jill miró el archivo y luego a Jack. Su imagen permaneció en la pantalla, pero los datos la impactaron aún más. Jack no discutió. No quería que lo trataran como un monstruo, pero tampoco quería ocultar lo que era. Guardó silencio, dejando que la terminal hablara por él. La mirada de Jill se volvió aún más fría. Así que es peligroso. Rebecca se interpuso rápidamente entre ellos. No, Jill, Jack y yo pasamos por las instalaciones juntos. Me salvó varias veces. Este archivo demuestra el interés de Umbrella se resiste. Quieren estudiar eso, no porque sea como las otras criaturas que andan por ahí. Jill no parecía convencida. ¿O significa que es un arma? Rebecca irguió los hombros. Significa que está vivo. Y si no fuera por él, no estaría aquí para decírtelo. El silencio se prolongó. El zumbido de la terminal era el único sonido. Jack se quedó mirando el texto verde. Su nombre parecía una marca. Finalmente, Jill exhaló por la nariz y enfundó la pistola. Bien.
Pero si se vuelve salvaje, no lo dudaré. Jack le dedicó una sonrisa sin humor. No esperaba menos. Rebecca los miró con alivio. Al menos había progreso. Siguió desplazándose y se detuvo en un boceto rudimentario vinculado al mapa. Aquí hay una nota sobre protocolos de contención. Menciona artefactos descritos como máscaras mortuorias. Jack frunció el ceño. Es uno de los protocolos de contención más absurdos que he oído en mi vida. Rebecca lo ignoró, señalando el dibujo de una cripta bajo la mansión. ¿Ves esta cámara? Las notas dicen que las máscaras funcionan como llaves. Hay que colocarse las 4 para abrir el pasadizo que baja. Y si no me equivoco, esa es la entrada al laboratorio subterráneo. Se enderezó, con la voz más firme que antes. Si queremos desenmascarar a Umbrella, aquí es donde está. Lo que sea que haya ahí abajo, es donde han escondido las verdaderas respuestas. Rebecca dudó un momento y luego añadió. Pero hay algo más. Los registros mencionan sistemas de interferencia localizados. Bloqueadores. Umbrella los instaló para evitar que las transmisiones salieran de la finca. Jack apretó la mandíbula. Por eso las radios son inútiles. Rebecca asintió. Si encontramos esos inhibidores y los desactivamos, tendremos la oportunidad de pedir ayuda, o al menos de avisar a los demás. No será fácil. Están ocultos por toda la mansión, probablemente cerca de los nodos de seguridad críticos. La mirada de Gil pasó del mapa a la máscara pálida que había dejado sobre el escritorio. Así que tenemos 2 prioridades. Recoger las máscaras para abrir el paso, y desactivar los inhibidores para no estar luchando a ciegas aquí. Jack soltó una risita, aunque sin humor. ¿Esta máscara, no te resulta familiar, Gil? Se hizo el silencio hasta que Gil metió la mano en su mochila. Con movimientos mesurados, colocó la pálida máscara de piedra que habían recuperado de la cámara de armaduras sobre el escritorio, junto al mapa. Sus cuencas huecas los miraban fijamente. Sí, dijo Gil con voz tranquila. Estoy bastante segura de que esta es la máscara que buscas. Rebecca abrió mucho los ojos, y la tensión en su rostro se transformó en una esperanza cautelosa. Entonces tenemos que encontrar a 3 más. Capítulo 47. Confianza en la caída. Mansión Spencer, corredor del ala este. El disparo rompió el silencio como un látigo. Gil se quedó paralizada a medio paso, con la pistola en la mano y la mirada penetrante. Rebecca casi saltó del susto, agarrando su arma con demasiada fuerza. El sentido viral de Jack se encendió, como una luz de advertencia en su cabeza, susurrando peligro desde todos los ángulos. Levantó su cuchillo de combate desenvainado, preparándose. Tenemos compañía. Mucha. Gil y Rebecca lo miraron rápidamente, confundidas por cómo lo sabía. Pero antes de que pudieran preguntar, la puerta del pasillo se abrió de golpe. 2 cerberos irrumpieron en el salón, con espuma y sangre goteando de sus mandíbulas. Gil se arrodilló. ¡Bang! ¡Bang! Un perro cayó de un disparo en la cabeza, el otro patinó esquivando la segunda bala. Rebecca levantó la pistola rápidamente, con las manos temblorosas, pero se tranquilizó y apretó el gatillo. La bala rozó sus costillas, ralentizándola, pero sin matarla. La vacilación fue suficiente para que Jack se abalanzara sobre la bestia, aplastándola contra la pared. Le clavó el cuchillo en el cráneo, girándolo hasta que se quedó inmóvil. La sangre salpicó el papel pintado. El cadáver se estremeció una vez antes de quedar inerte. Una nueva sombra apareció tambaleándose. Esta era más rápida y feroz que cualquier zombi que Rebecca hubiera visto jamás. Su carne estaba roja y en carne viva, con las garras extendidas y la mandíbula distendida en un gruñido silencioso. La voz de Gil era baja y entrecortada. Ese no es un infectado común. Es más rápido. Cuidado con las garras. La criatura chilló y se abalanzó. Gil disparó. 3 balazos le atravesaron el pecho. Se tambaleó, pero no cayó. Jack vio una lámpara apoyada en una mesita auxiliar. La arrancó de un tirón, con el cable aún colgando del portalámparas. Cuando la criatura intentó atacarlo, se agachó y le enrolló el cable alrededor del cuello. De un tirón brutal, la estrelló de cabeza contra la pared, rompiendo el yeso. Se retorcía, arañando la cuerda, pero Jack no se rendía. Cambiando de agarre, desenvainó su cuchillo y le clavó la hoja bajo la barbilla. El monstruo se convulsionó y luego se desplomó a sus pies. Jack se apoyó contra la pared, con el pecho agitado y la sangre goteando de su antebrazo, donde las garras de la criatura lo habían arañado. Mientras observaba, la herida ya estaba recomponiéndose. Rebecca, que ya sabía de la extraña recuperación de Jack, presionó suavemente la mano sobre la herida. ¿Estás bien, Jack?
Está genial, Becca, murmuró Jack. Gil entrecerró los ojos. Su voz era baja pero cortante. ¿Esto es lo que te hizo Umbrella? Jack esbozó una sonrisa burlona, intentando quitársela de encima. Podría decirse que sí. Recargó la batería con firmeza, con la mirada cargada de sospecha. Cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una larga conversación. El pasillo se extendía, cubierto de yeso roto y regueros de sangre. Gil tomó la delantera, con todos los músculos tensos por la concentración. Rebecca se acercó, con la pistola en alto, mientras Jack cerraba la marcha, con el cuchillo aún manchado de sangre. Siguieron el eco del disparo hasta el interior del ala. El aire se volvió más denso, impregnado del hedor a podrido. Algo está por venir, murmuró Jack, con el sentido viral al borde de sus nervios. Gil asintió, con el arma firme. Doblaron la esquina. Y se quedó congelado. Richard Aiken se desplomó contra la pared, con una mano sobre una herida sangrante en el abdomen. Su escopeta yacía a su lado. El cadáver de una serpiente, más pequeño que el monstruo llamado Bostezo, pero aún así enorme, yacía acurrucado a pocos metros de distancia, con el cuerpo acribillado a perdigones. Rebecca jadeó y se arrodilló a su lado. Richard. Abrió los ojos de golpe. Estaban vidriosos, desenfocados, pero aún así la reconoció. Bravo, equipo, su voz era áspera. Monstruos en el bosque, nos tendieron una emboscada. No todos lograron escapar. A Rebecca se le hizo un nudo en la garganta. Apretó una gasa contra la herida, intentando detener la hemorragia. No hables. Aguanta. Richard gimió, la sangre empapando los guantes de Rebecca mientras ella presionaba con fuerza. Gil permaneció frente a ellos, con la pistola en alto y la mandíbula apretada. Jack pudo sentirlo antes de verlo. Una presión en el aire, pesada, deliberada. Algo enorme se acercaba, y él sabía exactamente qué era. Se acercó a Gil, bajo y tenso. Oye, no tienes que confiar en mí, pero algo grande se acerca. Gil recordó cómo había percibido primero al infectado, allá en el pasillo. Por primera vez, le creyó, al menos por ahora. De acuerdo, no podemos correr con él herido. Jack, tú y yo seremos el cebo. Jack asintió y extendió la mano. Devuélveme mi arma. Gil lo miró fijamente. No va a pasar. Confío en tu instinto para detectar el peligro, pero no sé absolutamente nada de tu carácter. Jack apretó la mandíbula, se dirigió a una de las sillas y le arrancó una pata para usarla como garrote. Bien. Tendré que improvisar de nuevo. El suelo tembló. Pum, pum, pum. El polvo se deslizó del techo. Jack y Gil intercambiaron una mirada y asintieron. Rebecca permaneció agachada junto a Richard, quien estaba demasiado débil para moverse. Los dos retrocedieron hacia el pasillo, dirigiéndose hacia los pasos que se acercaban para llamar su atención. Desde el otro extremo del pasillo, apareció el tirano. Su rostro pálido reflejó la luz. Sus ojos rojos brillaron tenuemente al fijarse en ellos. Se detuvo, evaluándolos, y luego avanzó con precisión deliberada. Jack no dudó. Lanzó el garrote improvisado directo al pecho del monstruo. Aquí, cabrón. Tienes carne de primera. El tirano se detuvo, mirando fijamente la madera destrozada y luego a Jack. Un gruñido bajo se escuchó, no de rabia, sino de reconocimiento. Entonces empezó a avanzar más rápido, el depredador acercándose a su presa. Muévete. Gritó Jack, arrastrando a Gil con él mientras la garra del monstruo abría un cráter en el yeso. Corrieron por el pasillo, rodeados de escombros, mientras el tirano destrozaba puertas y paredes en una persecución implacable. Irrumpieron en una amplia galería, con la luz de la luna derramándose a través de una hilera de altos ventanales. A ambos lados se alzaban estatuas, con rostros de piedra agrietados y observando. El tirano irrumpió tras ellos, lanzando fragmentos de madera como metralla. Jack patinó hasta detenerse, agitado. Su sentido viral gritó. No hay tiempo, no hay opciones. Solo queda un camino. Agarró el brazo de Gil, con los ojos fijos en ella. Ventana. Parpadeó, incrédula. ¿Estás loco, ahora? El tirano se abalanzó. Jack no pensó. Rodeó a Gil con ambos brazos, atrayéndola contra él mientras se lanzaban. El cristal explotó en una tormenta de fragmentos brillantes, y el rugido del monstruo ahogó el sonido. Atravesaron la ventana juntos. Gil sintió el frío aire de la noche pasar a través de ella, con el estómago revuelto mientras el patio subía a toda velocidad a su encuentro. Jack se retorció en el aire, enroscándose alrededor de ella, y su espalda recibió el impacto de la caída. Golpearon la piedra con una fuerza desgarradora.
Jack gruñó. El impacto le dejó sin aire en los pulmones mientras cristales y rocas le destrozaban la espalda. Gil rodó, tosiendo, y su pistola resonó contra las losas. Se incorporó a duras penas, con los cortes sangrando en los brazos, y vio a Jack tendido entre los escombros, con la sangre acumulándose debajo. Por un instante de infarto, pensó que se había ido. Entonces, de forma imposible, se movió. Su espalda era un desastre de cortes y músculos desgarrados. Sin embargo, ante sus ojos, las heridas comenzaron a cerrarse, fragmentos de vidrio se desprendían de su carne. Jack se puso de rodillas, respirando entrecortadamente y con una mancha de sangre en la boca. ¿Estás bien?, preguntó con voz áspera. Gil lo miró atónita y asintió lentamente. Sí. Jack forzó una sonrisa burlona, mientras la sangre le goteaba por la barbilla. Bien. Entonces valió la pena. Sobre ellos, la ventana rota se abrió de par en par. La silueta del tirano se alzaba a la luz de la luna, observando. No saltó ni rugió. Simplemente retrocedió hacia las sombras de la mansión, dejándolos en silencio. Jack se desplomó contra el muro del patio, con el dolor grabado en el rostro. Gil recargó con movimientos bruscos y precisos, sin apartar la mirada de él. «¿Estás loco?», dijo finalmente. Jack soltó una risita débil. «Sí. Lo oigo mucho últimamente. Pero bueno, estamos vivos, ¿verdad?». Su respuesta fue un silencio tenso, roto solo por los latidos de su corazón. Capítulo 48. Alas del terror, capítulo extra. Mansión Spencer, patio. El patio estaba en silencio salvo por el sonido entrecortado de sus respiraciones. La luz de la luna se derramaba sobre las baldosas de piedra agrietadas y la maleza. En el centro se alzaba una fuente, seca hacía tiempo, con su ángel caído y roto, con un ala sobresaliendo de la maleza. El aire nocturno era húmedo y olía a musgo y óxido. Jack gimió mientras se incorporaba contra la pared, con la sangre secándose a lo largo de su espalda. Fragmentos de vidrio brillaban a su alrededor, deslizándose lentamente de su piel mientras su cuerpo se recomponía. Gil recargó con movimientos bruscos y deliberados, con todos los músculos aún tensos. Sobre ellos, la ventana rota se abría como una herida en el costado de la mansión. La silueta del tirano se había desvanecido en la oscuridad. No los había seguido. Eso, de alguna manera, era peor. Ninguno habló. Todavía no. Jack escupió sangre al suelo, forzando una sonrisa a pesar del dolor. Bueno, qué buena noche para tomar aire fresco. Gil metió un cargador nuevo en su pistola, sin apartar la mirada de las sombras. Ahórrate las bromas. Aún no hemos salido de esta. Jack se incorporó con un gruñido, mientras el cristal crujía bajo sus botas. Oye, estamos vivos. Eso cuenta. El silencio se prolongó. El patio permanecía en silencio, la luz de la luna bañaba la fuente rota y las piedras agrietadas. Entonces se rompió el silencio. Al principio, un leve crujido, como el roce de las hojas en lo alto. Luego, un raspado, barras arrastrándose sobre las baldosas. Gil se giró, barriendo la línea de árboles con la pistola. El ruido cesó. El sentido viral de Jack ardía, una presión baja y persistente en su cráneo. Su mirada se elevó al cielo. Algo nos observa. Un grito rasgó la noche. Agudo, penetrante, antinatural. Resonó en los muros de piedra, desorientador, imposible de localizar. Gil hizo una mueca, tapándose un oído durante medio segundo, y luego apuntó con la pistola hacia la fuente. La cuenca sin agua se onduló con el polvo mientras algo enorme se movía en lo alto. Una sombra se desplegó contra la luna, con las alas tan extendidas que tapaban el cielo. El murciélago gigante se aferraba al muro más alto del patio, con las garras hundidas en la piedra agrietada. Su cuerpo se estremecía a la luz de la luna. Carne cicatrizada, membranas desgarradas, ojos con un tenue brillo rojo. Permaneció allí colgado demasiado tiempo, boca abajo, con la cabeza inclinada en un ángulo inhumano mientras los miraba. Luego chilló de nuevo, más fuerte, haciendo vibrar el aire en sus pulmones. La bestia se desprendió del muro como una roca, abriendo las alas con un estruendo atronador. El viento azotó el patio, azotando el cabello de Gil y casi derribando a Jack. Aún no había atacado. Dio una vuelta, sus enormes alas agitando el aire en una tormenta, como si disfrutara de la caza. Jack apretó con más fuerza el cuchillo de combate. Claro que es un murciélago, ¿por qué no lo sería? El chillido del murciélago hizo vibrar las piedras bajo sus pies. Voló a baja altura, con las garras extendidas, rozando la fuente con un crujido de piedra. Jack apartó a Gil de un empujón mientras la bestia pasaba rugiendo, levantando con sus alas una tormenta de polvo y hojas muertas. Sepárense.
Gritó Gil, rodando hacia un lado mientras Jack corría tras el ala rota de la estatua. El murciélago se lanzó de nuevo, esta vez directo hacia Gil. Disparó 3 tiros certeros con su pistola, y los fogonazos rasgaron la oscuridad. Saltaron chispas contra la piel de la bestia, pero las balas solo la enfurecieron. Con un chillido, se abalanzó, clavándose las garras en su chaleco y hombro. Gil. Jack salió corriendo de su escondite, pero la criatura ya la estaba levantando del suelo, batiendo las alas como un trueno. Gil se revolvió, pateando el vientre de la bestia, sin dejar de disparar. Su pistola se atascó y la corredera se bloqueó. El monstruo trepó más alto, arrastrándola hacia el cielo. Jack sabía que tenía segundos antes de que Gil fuera arrastrada hacia los árboles. ¡Maldita sea! Siseó Gil, intentando liberar su brazo. Miró a Jack, mostrando los dientes con frustración. «Tómalo», gritó, dejando caer la pistola atascada hacia él mientras el bate la elevaba. Jack saltó y la atrapó. El peso era sólido y equilibrado. Su mirada se desvió por un instante. Un grabado en la corredera, limpio y nítido incluso con arañazos. Equipo especial Starsword. Una pieza personalizada. La pieza de Gil. Movió la corredera, desatascando el arma. Perfecto. Es todo lo que necesito. Giró, levantó la pistola y dejó que su respuesta reflexiva guiara sus manos. Una sonrisa, feroz y aguda, se dibujó en su rostro. Su corazón latía al ritmo del arma que sostenía. Bang bang bang. 3 balas impactaron en la articulación del ala del murciélago. La criatura chilló, tambaleándose, y su presa se aflojó. Gil se soltó y cayó, con el viento azotándole las orejas. Jack corrió hacia ella y la agarró con ambos brazos, sorprendido por lo ligera que se sentía. Aunque sus heridas aún le ardían, apenas notó el peso. Gil lo miró fijamente un instante antes de que el mundo volviera a su sitio. «Ya puedes bajarme». Jack negó con la cabeza una vez y la ayudó a ponerse de pie. Gil le extendió la mano. Él frunció el ceño, confundido, hasta que se dio cuenta de que ella quería recuperar su pistola. Se la entregó. Esta vez, sin embargo, Gil sacó del cinturón la M9 confiscada de Jack y se la puso en la mano, junto con 2 cargadores de repuesto. «No hagas que me arrepienta de esto», dijo con la voz tensa pero más suave que antes. Jack sonrió con suficiencia, comprobando la recámara de su vieja pistola. «Ni se me ocurriría». El murciélago gigante volaba en círculos en lo alto, con sus alas desgarradas agitando el aire en violentas ráfagas. Su chillido resonó en las paredes del patio. Gil estabilizó su pistola, agachada, siguiendo sus movimientos con la mirada. Jack revisó su cargador antes de volver a guardarlo en su M9. El peso familiar le dibujó una sonrisa sombría en el rostro. El murciélago metió sus alas y se zambulló. «Izquierda». Ladró Jack, y ambos se movieron al unísono. Gil rodó hasta la base de la fuente mientras Jack corría a la derecha, deslizándose detrás de una estatua rota. El murciélago se estrelló contra el patio con una fuerza desgarradora, destrozando la piedra donde Gil acababa de estar. «Muévete», gritó Gil, disparándole 2 tiros rápidos en la cabeza. Los disparos lo hicieron tambalearse, obligándolo a retroceder con un chillido de furia. Jack saltó por encima del borde destrozado de la fuente y preparó una ráfaga. Su M9 rugió. Bang, bang, bang. Cada bala impactó en el pecho y las membranas de las alas del murciélago. La sangre negra salpicó a la luz de la luna, pero la bestia siguió arremetiendo. Le dio un golpe con un ala enorme como si fuera un garrote. Jack se zambulló, pero la ráfaga lo derribó y lo estrelló contra el suelo. «Jack». La voz de Gil atravesó el caos. Disparó de nuevo, impactando con fuerza en el vientre expuesto del murciélago. La bestia chilló y se tambaleó, dándole a Jack el momento que necesitaba. Rodó sobre una rodilla, con la mirada fija en el suelo. Su mano se cerró sobre un trozo de piedra rota. Cuando el murciélago retrocedió, lo lanzó con una fuerza sobrenatural, impulsado por el músculo viral. La roca se estrelló contra la mandíbula de la criatura, desplazándole la cabeza hacia un lado. «Buen brazo», murmuró Gil, deslizándose para cubrirse junto a él. «Supongo que perdí mi vocación», sonrió Jack entre lágrimas. El murciélago chilló, batiendo furiosamente las alas mientras volvía a elevarse. Las ráfagas de viento azotaron el patio, dispersando maleza y escombros. Jack recargó rápidamente. «Tenemos que aterrizarlo». Gil asintió. «A mi señal. Suprime sus alas». El murciélago se zambulló nuevamente, con sus garras alcanzando a ambos. «Ahora», gritó Gil. Jack y Gil dispararon juntos, y sus balas se clavaron en la articulación del ala izquierda. La membrana se rasgó, salpicando sangre. El murciélago aulló de dolor, cayendo en espiral, con un ala colgando inerte.
Se estrelló contra el patio, destrozando la base de la fuente en una lluvia de piedras. El monstruo se agitaba, chasqueando los dientes a ciegas, batiendo las alas. Jack corrió hacia adelante. Plantó el pie, clavó todo su peso y le asestó una patada brutal en el cráneo. El impacto fue como golpear un roble. Hueso y cartílago crujieron. La cabeza del murciélago se ladeó con un crujido húmedo y definitivo. Se convulsionó, batiendo las alas una y dos veces, y luego se desplomó, desplomándose en una ruina de membrana rasgada y piedra rota. Jack se quedó de pie junto al cadáver, agitado. Se limpió la sangre de la boca y miró a Jill. Luchas como un lunático, dijo ella rotundamente, pero ahora había respeto en su tono. Jack sonrió con suficiencia, deslizando su M9 hacia la recámara. Y disparas como una máquina. No es una mala combinación.